Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Bien, creo que ya nos conectamos una buena cantidad de compañeros. Bueno, hemos 24 conectados, entonces vamos a continuar con la clase. Siempre vamos a continuar con el ejercicio que, bueno, que no es propiamente ejercicio, sino que está dentro de la teoría del libro, para ir conceptualizando. Ayer hicimos un pequeño repaso de estática y vimos esfuerzos normales. Para no mezclar dos tipos de esfuerzos en una misma clase, hoy solo vamos a hacer esfuerzos cortantes. Vamos a ver esfuerzos cortantes. Y mañana miraríamos esfuerzos por contacto. Y de ahí, pues la otra semana haríamos más. Veníamos ya más ejemplos. Creo que tenemos 5 días de la otra semana. Y pues no recuerdo si el examen de esta clase es martes o miércoles. Pero tendríamos creo que un día más también de repaso antes del examen. Podríamos tener también un día más de repaso. Entonces, bueno, voy a retroceder a la diapositiva para repasar un poco cuál es el ejercicio que estamos haciendo. Esta imagen está en el libro. Esta imagen está en el libro, parte de esta estructura puede ser como un soporte de algún peso, alguna tubería o algún equipo que está sosteniendo, pero el cual está creando una carga de 30 kilonewton. Entonces estamos analizando cada uno de sus elementos, ya los analizamos, mejor dicho. Partimos primero calculando las reacciones en el punto C, en el punto A, los esfuerzos o las cargas, perdón, en la varilla y la carga en la placa. Eso pues, para eso usamos técnicas de estática. Luego, calculamos el esfuerzo normal en la varilla y en el aguilón. Y ese pues es la carga generada en la varilla, la carga generada en el aguilón entre el área transversal de cada uno de ellos. Ahora vamos a pasar a otro esfuerzo, ahora al segundo tipo de esfuerzo que, bueno, que toca para el primer parcial, que es el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante, pues lo tenemos en aquellos elementos que están sometidos a una carga que intenta cortarlo, ya sea partirlo en dos. Como podemos ver, este pequeño perno que está aquí, o bueno, sí, un perno, está sometido a la varilla de la estructura y está sometido a la placa que sujeta la estructura desde la pared. Cada una de estos la varilla ala hacia abajo y la placa ala hacia arriba en igual magnitud, pero eh, direcciones contrarias. Entonces, esa fuerza contraria son las que intentan partir este perno en dos. Entonces, ahí tenemos un esfuerzo cortante. También también en este perno vamos a tener esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque tenemos este aguilón que ala hacia la derecha y tenemos este elemento que está anclado a la pared que ala hacia la izquierda. Solamente que aquí hay una diferencia porque yo tengo un aguilón que estaría alando hacia el lado derecha en este punto, donde tengo una fuerza que ya la encontramos, no recuerdo si era 50 o 40, ahorita no recuerdo cuánto era, pero esta fuerza del aguilón se reparte en estas dos placas. Entonces realmente yo aquí tendría dos fuerzas por separado alando el perno hacia el lado izquierdo. Entonces aquí tendría dos puntos donde se intenta cortar el perno. Digamos que se intenta cortar el perno en tres partes, es una forma de decirlo. Y siguiendo esa misma teoría, pues en el punto B también tengo esfuerzo cortante, pero aquí hay una diferencia. Bueno, mismo concepto que el anterior, pero ¿qué pasa con este perno? Digamos que yo tengo una carga de 30 kilonewton que alan el perno hacia abajo. Yo lo puedo ver en esta imagen. Pero vemos que estos 30 kilonewton se divide en dos, o la placa donde está, o cadena o varilla que esté amarrada aquí de 30 kilonewton se divide en dos partes, en esta como Y. Por geometría, simetría, pues cada parte, estos 30 kilonewton se dividen en dos, o sea, 15 y 15. Entonces aquí tendría dos fuerzas. Tendría también la varilla alando hacia arriba, ahí tendría otra fuerza. Pero también tengo el aguilón y el aguilón está en esta parte de acá.
que aquí también yo tendría otras dos fuerzas. Entonces, en este perno yo tendría 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas actuando sobre ese perno, que están intentando partir ese perno en 5 partes. Entonces, eso es un concepto que vamos a utilizar para encontrar los esfuerzos cortantes. Entonces, para ponerlo en práctica, vamos a ver el ejemplo. Vamos a irnos más adelante porque este es el esfuerzo normal. Y aquí comienza el primer esfuerzo cortante que vamos a encontrar y es el más sencillo. Es el punto superior, donde solo tengo la varilla y tengo la placa anclada a la pared. Si vemos la ecuación, es la misma. Es una carga promedio, que podemos llamar una carga resultante, y dividido entre un área. Y eso nos da un esfuerzo, pero aquí vamos a cambiar el símbolo. Vamos a utilizar esta letra griega para diferenciarla del esfuerzo normal. Bien, recordando un poco cuando vimos ayer los resúmenes de estática, vimos que en la varilla se genera, los pernos sobre la varilla generan una carga axial de 50 kilonewton, pero si lo vemos desde el punto de vista del perno, la varilla genera sobre el perno una carga pues sin igual magnitud, 50 kilonewton. Entonces ahí ya tenemos este dato. ¿Qué pasa con esta imagen? Como mencionamos anteriormente, la varilla está alando al perno hacia abajo. Para mantener el equilibrio, la placa ala la varilla hacia arriba. Entonces, si yo puedo sacar el perno de acá, y lo vemos como está en esta imagen, que aquí pues está rotulado el diámetro, vemos esas dos fuerzas representadas como FB y 50 kilonewton, que es la fuerza de la varilla. Aquí vemos un plano de corte, DD. Es como ver dónde se intenta cortar el perno debido a estas dos fuerzas. Bien, y si yo me imagino que logro cortar este perno y saco la mitad, yo tendría la siguiente imagen. Tendría la fuerza, que son los 50 kilonewton actuando sobre esta sección de perno, y tendría una reacción o una carga resultante para mantener el equilibrio. Si yo parto en dos y me traigo esta sección de abajo hacia acá, voy a tener 50 kilonewton alando hacia abajo, pero para mantener el equilibrio tengo una carga P en dirección contraria. Y esta P pues va a coincidir con 50 kilonewton, entonces por eso esta imagen un poco más sencilla de definir el esfuerzo. Con ver la imagen, pues nuestra carga a utilizar va a ser 50 kilonewton. No en todo va a ser el primer valor que yo mire en la imagen, ya lo vamos a ver en el siguiente esfuerzo, pero por ahorita estamos con el más sencillo. Entonces, nuestra fórmula es carga resultante entre A, que coincide con FBC, 50 kilonewton. 50 kilonewton, 50 kilonewton y 50 kilonewton. Partiendo de ahí, pues nosotros podemos encontrar el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante va a ser a mi carga, que es FBC, entre área sub C. Recordemos que esta área y estas fuerzas, esta área es la sección transversal del elemento que se intenta cortar y la fuerza BC es perpendicular a ese elemento. Entonces, área va a ser el área circular del perno. La fuerza 50 kilonewton, eso pues lo encontramos ayer. Y el área circular pues sería pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado. Yo utilicé pi por radio al cuadrado. Entonces, estos 25 milímetros, primero los paso a metros y luego lo divido entre 2 para utilizar radio. 0.0125 al cuadrado por pi. Después de realizar la ecuación o meter los valores a la calculadora, pues aquí tenemos un esfuerzo cortante de 101.859 kilopascales. Recordemos que como yo tengo kilonewton acá, y aquí voy a obtener metros cuadrados, aquí yo voy a tener el resultado kilopascales. Si meto newton, voy a tener pascales. Entonces hay que tener cuidado con las unidades. Y esto lo divido entre 1000 y obtendría que el esfuerzo cortante es 101.9 megapascales. Ese sería el esfuerzo sobre este perno. El esfuerzo resultante de la carga que intenta partirlo en dos. Ahí vamos a ver más adelante que para saber si este perno va a aguantar la carga, yo tengo que comparar este esfuerzo con el esfuerzo permisible del perno. Si mi esfuerzo es menor al permisible, pues estamos con total seguridad.
Si es mayor, pero es menor que el último, el esfuerzo último, entonces estamos en peligro. Y si es mayor que el esfuerzo último, pues este perno con solo instalarlo, al solo aplicar la carga, va a fallar, se va a romper o se va a deformar. Bien, entonces este es el esfuerzo cortante sobre este perno debido a esta varilla y a esta placa, que se transforma en esta carga que intenta partirlo en dos. Eso es en el punto C. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es lo importante? Vemos que una vez que nosotros tenemos los valores, pues la ecuación es sencilla de aplicar. ¿Cuál es el reto? Pues determinar la carga P y determinar el área. Bueno, quizás el área sea un poco más fácil de interpretar, pero lo que nos puede costar un poco es interpretar la carga P. Ahorita, por la forma en que está esta imagen, que es una varilla y una placa, pues la carga P coincide directamente con FBC. Pero puede ser que no siempre sea así. Entonces, lo importante va a ser saber interpretar cuál va a ser la carga P. Y eso es lo que vamos a ver Ingeniero, ahora. ¿Sí? el área que siempre vamos a utilizar es la del elemento que se intenta cortar, ¿verdad? Así es. Ok. Sí, en el esfuerzo cortante es el área que yo intento cortar. Ok. En el esfuerzo normal es diferente. Allá es el área que yo intento aplastar. Entonces hubiésemos utilizado el área circular o el área de la superficie del perno. Bien. Ahora vamos al siguiente punto. Veamos la diferencia en las imágenes. Si vemos en este, yo solo tengo una varilla hacia abajo y una placa hacia arriba. En la siguiente yo tengo un elemento jalando o empujando y dos intentan cortar el perno. Entonces aquí yo intentaría cortar el perno en más partes, intentaría cortarlo en tres. Bien, ¿qué pasa en este punto? Este pues es el aguilón. ¿Cuál era la fuerza que estaba actuando sobre ese aguilón, que era la FAB? Pues era 40 newton, 40 kilonewton, perdón. Era lo que estábamos viendo ayer. Esa fuerza es la que el mismo aguilón ejerce en el centro del perno. Pero para mantener el equilibrio, estos dos elementos, que es como una U, realmente es un elemento en forma de U, también tiene que hacer una fuerza contraria para mantener el equilibrio, o sea, mantener el perno sin movimiento. Pero ¿qué pasa? Yo tengo dos puntos de apoyo. En el aguilón solo tengo uno, pero en el elemento en U tengo dos puntos de apoyo. Entonces, por simetría, este elemento sumada debe tener una carga de 40 kilonewton en sentido contrario, pero como son dos y es simétrico, yo puedo deducir que estos 40 kilonewton se dividen en dos, así como tengo o como tenemos la imagen de abajo. Y si yo divido en dos, ¿cuál sería la carga de reacción o que teníamos en este punto y la carga de reacción que teníamos en la parte baja? Pues sería la mitad de 40 kilonewton. O sea, yo tendría aquí una reacción de 20 kilonewton y otros 20 kilonewton arriba, dirigida siempre contrario a estos 40 kilonewton. Y eso pues lo podemos ver en la imagen de abajo. Como resultado yo tengo una fuerza aquí, tengo otra fuerza aquí, tengo otra fuerza aquí, tengo tres fuerzas que intentan partir el perno en tres partes. Entonces aquí yo tengo dos posibles puntos de corte. Ahora bien, ¿cuál es el valor P que yo voy a utilizar? El valor P va a ser, yo tengo que analizar estos puntos de corte. Tengo que analizarlos por separado y ver cuál de los dos me genera un valor P mayor. Por ejemplo, si yo me voy a este punto de corte, que sería esta parte de acá abajo, yo tendría de estos 40, 20 kilonewton dirigidos, porque se divide, ¿verdad? Se divide. Y P dirigido al lado contrario, entonces este P te dio un valor equivalente a 20 kilonewton para mantener el equilibrio. Si me voy al corte de arriba, ya en el punto D, también de estos 40 vienen 20 kilonewton para acá. Y para mantener el equilibrio, la reacción P tendría también 20 kilonewton. Entonces, en ambos lados, el valor P vale 20 kilonewton. Entonces, ese va a ser mi valor a utilizar.
Una vez que interpretamos esa parte, pues nos vamos a la ecuación y P sigue siendo 20 kilonewton. Y el área, pues el perno se mantiene en la sección transversal y sigue siendo la misma. Bueno, coincide con el anterior que tenían el mismo sección transversal. Era pi por 0.025 al cuadrado. Pero ahora tenemos como carga 20 kilonewton y esto al ingresar en la calculadora pues da un resultado de 40.743.7 kilopascales y en megapascales pues 40.7, lo dividimos entre 1000. Bien, esta parte es la importante, interpretar cómo se subdividen las cargas a manera de encontrar este valor P. Nosotros tenemos que interpretar bien a dónde es que yo voy a intentar hacer el corte y definirlo como un plano. En este caso, pues el libro decidió llamarlo un plano DD. Pero como aquí tengo otro juego de carga, aquí yo tengo otro plano E, que sería como decir este punto y este punto. Luego que tengo esos dos puntos, definir cuáles de los dos me crean un valor P mayor. Y ese valor P mayor es el que yo voy a utilizar. En este caso, pues coincidían los dos, entonces podía utilizar cualquiera de los dos. Ambos miden 20 kilonewton. Bien, esa parte es para la unión A, pero está la otra unión. Voy a regresar a la imagen anterior otra vez. Y la otra unión, pues, es un poco más complicada. Esta. Ya vimos esta, que es sencilla. Solo tenemos un plano donde se intenta cortar el perno. En la de abajo yo tengo dos puntos donde se intenta cortar el perno. Pero el punto B yo tendría 1, 2, 3, 4 puntos donde intento cortar. Entonces vamos a ver esa parte un poco más ampliada para verlo más de cerca. Aquí está. Y aquí sí creo que me voy a tomar un buen rato para que lo veamos bien. Tenemos este punto que yo quiero calcular cuál es el esfuerzo. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues igual al punto el punto anterior donde se dividía en dos. Este mismo procedimiento lo vamos a usar para este perno, pero ahora yo tengo, ¿cuántos puntos mencionamos? Teníamos 4 puntos donde yo intento hacer el corte. Bien, tenemos esta imagen, nuevamente para repasar un poco, la carga que va hacia abajo, que a su vez nosotros dijimos que por la forma en que tiene este anclaje se divide en dos. Y como es simétrico, pues estos 30 se van a dividir 15 en un lado y 15 en el siguiente. Esto lo podemos ver acá. 15 newton jalando hacia abajo, kilonewton, perdón. Tenemos la varilla. Y la varilla era, si no me equivoco, era FBC. Tenemos este FBC dirigido en ángulo. Y como no se divide, el punto de agarre no se divide, pues solo tengo FBC, no lo tengo que dividir, sino que lo ingreso total como está. Y eso lo tenemos representado con esta flecha. Luego tenemos el aguilón, que es este horizontal, que viéndolo de frente es esta sección de acá y esta sección. El aguilón también se divide en dos. Bueno, es que aquí no se mira, creo que me hizo falta copiar esa imagen. Me voy a regresar. Aquí está. Estos dos secciones es el aguilón, este de acá. Pero viéndolo desde arriba, ese aguilón viene uno solo y se divide en dos. Entonces también esa fuerza, que es la fuerza AB, también se va a dividir en dos. Entonces vamos a verlo en la imagen. Se va a dividir, aquí está, en dos. Se va a dividir en dos FAB. O sea, el aguilón tiene una fuerza, está ejerciendo una fuerza de 40 kilonewton, pero al llegar al perno se divide en dos, entonces tengo 20 kilonewton. ¿Dónde intento hacer los cortes? Bueno, van a intentar hacer el corte aquí, que es esta primera línea punteada. Se va a intentar hacer el corte aquí, aquí y aquí. O sea, 3 líneas punteadas más. 4 líneas punteadas que me van a convertir o querer convertir el perno en 5 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué pasa con la ecuación? ¿Cómo sé yo cuál es el valor P?
cuál es el valor P para saber cuál es el esfuerzo en ese perno. Podemos verlo de una forma. En cada uno de estos puntos hay un esfuerzo. Pero el esfuerzo que a mí me va a dar, o que me va a servir para saber si este perno va a aguantar o está con seguridad, es aquella carga P que me dé el mayor esfuerzo. Por lo tanto, pues la carga P mayor o máxima a lo largo de todo el perno. ¿Cómo podemos hacer? Indirectamente en el anterior, lo que hicimos fue una sumatoria de fuerzas. Cuando partimos aquí, ¿qué es lo que hacemos? Una sumatoria de fuerzas. Podríamos decir que 2P menos 40 newton igual a 0. Y despejamos para P y me queda esto que tenemos aquí. Entonces, eso mismo hay que hacer con cada sección. Voy a agarrar como una sección de D hasta E que voy a tener. Voy a tener esto que yo tengo aquí. De D hasta E no he llegado a estos 20 kilonewton. La única fuerza que está actuando en esta sección del cilindro es esta fuerza de 15 kilonewton. Pero para mantener el equilibrio, yo tengo una carga P que la voy a llamar E. ¿Por qué? Porque estoy en este punto de acá. Esta pues está sencilla. Carga PE va a ser igual a 15 kilonewton, pero en sentido contrario. Estamos bien. Entonces ahí yo tengo una carga P igual a 15 kilonewton. Pero ¿qué pasa si esa no es la mayor? Entonces tengo que ver qué carga tengo en el siguiente punto, en la sección G. Voy a tener ahora una sección de D hasta G. Así lo vamos a tomar. No lo tomemos como entre E y G, sino que desde D hasta G. ¿Qué voy a tener? Voy a tener esta sección. ¿Qué fuerzas actúan desde D hasta G? Bueno, siempre sigue actuando los 15 kilonewton, pero ahora también van a actuar estos 20 kilonewton. ¿Por qué? Porque está a medio camino. Y corto en G. Para mantener el equilibrio, pues yo voy a tener una reacción o una carga P, que es la que va a ayudar a mantener el equilibrio para que pues no se mueva el perno. Esta carga siempre la vamos a tener, es como una reacción. Entonces, aunque yo aquí no la tenga dibujada, pero esta reacción existe cuando yo empiezo a fraccionar el perno. Entonces, siempre debemos tenerlo. Lo mismo podría pasar si yo digo, ahora voy a hablar desde D hasta H. Voy a tener estos 15 kilonewton actuando, voy a tener actuando estos 20, voy a tener actuando estos 50, y yo corto aquí. Para mantener el equilibrio, pues voy a tener otra reacción que la pudiese llamar pH. Y así pues vamos fraccionando todo el perno. Y el mismo procedimiento sería, ya fuese un perno, ya fuese una varilla cuadrada, una varilla roscada, un pasador, una bisagra, puede ser cualquiera de esos elementos, entonces el procedimiento sería el mismo. Entonces, eso que acabo de hablar ahorita, vamos a verlo con fórmula. Sección D hasta E, que es el primer pedacito del perno. ¿Qué fuerzas tengo actuando desde D hasta E? Tengo actuando 15 kilonewton, dirigidos hacia abajo. Pero para mantener equilibrio, yo voy a tener una carga P sub E. Entonces yo lo que hago es sumatoria de fuerzas. Como solo tengo componentes en Y, pues solo tengo P sub E menos 15. Al despejar, pues P sub E es igual a 15 kilonewton. De esta, cuando solo es una fuerza, pues la reacción P sub E va a ser siempre igual en magnitud, pero dirección contraria. En la siguiente ya se complica un poco, que es la sección desde D hasta G. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza AB, o bueno, la mitad de AB, dirigido hacia la derecha. Por lo tanto, mi reacción P va a tener una componente contraria a esa fuerza en el eje X. También tengo una fuerza o una carga hacia abajo, la carga de mitad de Q. Para mantener el equilibrio, pues mi reacción también va a tener una componente hacia arriba, contraria a 15 kilonewton, pero igual en magnitud. Entonces eso me hace pensar que mi carga resultante, la carga P, va a tener dos componentes. Al tener dos componentes, pues no es ni horizontal ni vertical, sino que es una diagonal, que es la resultante. Entonces eso yo lo tengo acá. ¿Qué valores tengo en el eje X? Tengo, bueno, tendría
la componente en X de mi reacción, PGX, pero para seguir el dibujo del libro, pues lo estamos considerando de derecha a izquierda. Eso me hace un valor negativo en la componente X, más la componente de 20 kilonewton, icua a 0. Al despejar, pues tenemos que PGX va a ser igual a 20 kilonewton. O sea, esta componente, PG, al descomponerla en la X, voy a obtener 20 kilonewton. Lo mismo hacemos para sumatoria de fuerzas en Y. Solo voy a tener la componente en Y de PGY, la vamos a llamar así, y 15 kilonewton hacia abajo. Eso es lo que tenemos en esta sumatoria. Al despejar, pues PGY va a ser igual a 15 kilonewton. Ahora bien, estas son las componentes. Yo lo que necesito es la magnitud total. No, bueno, sí me interesaría la dirección, pero me interesa más la magnitud. Yo necesitaría conocer el ángulo para poder despejar con senos o cosenos, pero también puedo aplicar encontrar la hipotenusa de un triángulo, donde la magnitud PG va a ser igual a PGX al cuadrado más PGY al cuadrado. O sea, si yo me imagino un triángulo opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado, y eso me va a dar la magnitud. Y esto es igual a PGX, que es 20, más PGY, que es 15, o sea, 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y esto es igual a 25 kilonewton. Eso va a ser igual a 25 kilonewton. Bien. ¿Qué más? Aquí tenemos 25 kilonewton para esta componente. O sea que si yo solo evalúo de D hasta E, mi carga máxima es 15 kilonewton. Si evalúo desde D hasta G, mi carga máxima va a ser 25 kilonewton. El libro, a partir de aquí, utiliza simetría y dice, como esta sección es exactamente igual a las últimas dos, en el punto H yo voy a tener también 25 kilonewton. Pero digamos que queremos comprobarlo, o a ver si es cierto, o cómo es que el libro llega a esa deducción. Entonces, hagamos el mismo procedimiento desde D hasta H. Y eso lo tenemos en la siguiente sección, o en la siguiente diapositiva. Digamos que voy a ver si lo que dice el libro pues es correcto, donde el esfuerzo en G y la carga resultante en G y la carga resultante en H es igual, o sea, PG y PH son iguales. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento, voy a partir desde D hasta H. ¿Qué fuerza voy a tener desde D hasta H? Pues voy a tener 15 kilonewton hacia abajo, 20 kilonewton a la derecha. Voy a tener estos 50 kilonewton que son de la varilla, dirigidos hacia arriba, bueno, en diagonal. Y aparte de eso, para mantener el equilibrio, voy a tener la carga P resultante, que puede ser una diagonal también, pero yo no sé todavía si va a ser hacia este lado, va a ser hacia arriba, si va a ser hacia abajo. No lo sé, pero lo tenemos que simbolizar. Entonces imaginemos que logramos partir desde D hasta H y hacemos la sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerza voy a tener en el eje X? Pues voy a tener estos 20 kilonewton, los tengo aquí ingresados. Voy a tener la componente en X de la fuerza BC y la voy a tener contraria de derecha a izquierda, o sea, en el eje X negativo. Por lo tanto, va a ser menos su magnitud, que son 50, y el coseno del ángulo para encontrar esa componente. Ayer habíamos encontrado ese ángulo que forma la varilla y eran 36.87 grados. Y como es la componente X la que ocupo, pues utilizo coseno. Menos 50 coseno de 36.87. Y la componente P, que yo lo que hice fue imaginar, bueno, eso sí me hizo falta haber colocado aquí una flecha para imaginarme hacia dónde yo consideré la componente pH. Solo voy a ver, sí, pH, solo voy a ver si puedo insertar una forma. Vamos a ver si con este puedo insertar. No, era al revés. Ahí. Voy a ponerlo de color rojo para que
se logre ver. Ahí está. Entonces, Una ¿qué? pregunta, ¿no? En el caso de esos pernos así, cuando tenemos 5 secciones, solo pues se puede hacer las 3 primeras secciones y las otras 2 secciones las podemos dejar así o tenemos que hacerlas todas sí o sí. No, no. Esto lo estamos haciendo para comprobar de que es simétrico. Por ejemplo, el libro explica de que como DAE es exactamente de JH, entonces aquí aquí en J y en E yo tendría la misma carga. También como desde D hasta G es exactamente igual, de J hasta H, entonces en G y H yo tengo la misma carga. Entonces no es necesario hacerlo porque están sometidas las mismas magnitudes de fuerza y están sometidas en los mismos puntos y en las mismas distancias, entonces es simétrico. Entonces, en E yo voy a tener la misma carga que como en J y en G voy a tener la misma carga que en H. ¿Por qué? Por la simetría. Entonces no es necesario. Ahorita es para comprobar que si nosotros quisiésemos validarlo, realmente es cierto lo que dice el libro. Por eso lo estamos haciendo, pero no es necesario, digamos, si yo les pongo este ejercicio de ejemplo, pues sí tienen que llegar a la deducción de que en punto G o en H está la mayor fuerza. Igual, si alguien decide volar desde D hasta G y alguien más decide volar desde J hasta H, tampoco está malo. ¿Por qué? Porque se Ingeniero, cumple la simetría, ¿sí? así como la dirección que puso desde la flecha, la componente en X no sería positiva ahí. Ah, bueno, sí, tienes razón. Voy a dibujarla mejor para el otro lado. ¿Qué la hice? Sí, así fue que la consideré. Bueno, ahí después la ubico bien. Sí, así fue que la consideré. Tienes razón. Al final el signo me va a decir si para donde lo consideré estaba correcto o no. Bien, entonces, si yo pudiese cortar en H y eliminar H a J y dejar solo de D hasta H, yo solo tendría 1, 2, 3 fuerzas actuando. A ver, sí. Sí, tendría 3 fuerzas actuando y la fuerza resultante que es la que me ayuda a mantener el equilibrio, que sería la carga P. Y esa carga P es la que me representa la carga real que está siendo sometido esa sección del perno y que es la que me produce el esfuerzo portante. En este punto yo tendría, bueno, ya hemos hablado de 20 menos coseno 36.87 y tendría la componente en X de esta carga P. Y como lo consideré hacia arriba igual que BC, entonces su componente en X me tiene que considerar negativo. Luego de desarrollar, me queda menos PHX, que así llamé esta componente en X, menos 20. Y al despejar, pues 20 pasa positivo, pero para eliminar el negativo, vuelvo positivo 20. Y PHX es menos 20 kilonewton. Este signo negativo lo que significa es que la dirección que yo consideré realmente es hacia el otro lado. Nada más eso es lo que significa. Pero estamos entonces que su componente en X es 20 kilonewton. ¿Qué pasa ahora con la componente en Y? Pues hacemos la misma sumatoria. Ahora sí va a ser positivo porque hacia donde yo lo consideré, la componente PHY es hacia arriba. Menos 15, que es la carga Q, o la mitad de la carga Q. ¿Qué otra componente en Y voy a tener? Pues la componente en Y de FBC, que es 50 kilonewton. Para eso pues utilizamos 50 seno de 36.87. Luego de desarrollar esta parte, este me va a dar 30. Sí, este me va a dar 30. Menos 15, pues me va a quedar 15 positivo. Y luego de despejar, pues pH, bueno, aquí voy a hacer otra corrección antes de mandárselo ya completo. Bueno, mañana terminamos con esfuerzo en superficie y ya se los puedo mandar. Entonces, PHY, o sea, la componente en Y de la reacción P va a ser igual a menos 15 kilonewton. Quiere decir que esta componente que yo considero hacia arriba realmente es hacia abajo.
Entonces, la componente Y realmente es hacia abajo y la componente X realmente es hacia la derecha. Entonces, esta reacción tendría esta misma dirección, o mejor dicho, dirección contraria a FBC. Iría hacia abajo. Pero no en magnitud, eso lo vamos a comprobar, tenemos que comprobarlo primero. Bien, entonces ya tenemos las dos componentes de la reacción, carga P. Vamos a utilizar otra vez lo del cálculo de la hipotenusa de un triángulo para encontrar la magnitud. Y esa magnitud pues va a ser PHX al cuadrado más PHY al cuadrado. O sea, menos 20 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Y eso va a dar igual a 25. ¿Cuánto nos daba esa carga P, pero en G? Nos daba 25. Y ahorita en H nos da 25. Y si quisiésemos continuar y decir, no, pero también lo voy a evaluar en J, pues esa P nos debería dar igual a 15, que fue lo que nos dio en el punto E. Y eso pues, si lo quisiésemos por cuestión de práctica, pues lo pudiésemos hacer y debería dar lo mismo. Sería lo mismo calcular desde D hasta J o de la parte final hasta este punto. Nada más que la segunda forma sería más corta. Entonces ahí podemos ver de que por simetría, pues entonces la carga en G y la carga en H son la misma. Entonces, ¿cuál es máxima? Cualquiera de las dos. Y como en E es 15, entonces 25 kilonewton es la carga máxima P que yo voy a utilizar para encontrar el máximo esfuerzo a lo largo de todo el perno. Y ahora sí ya podemos recurrir a lo que es la ecuación de cortante. Bueno, el índice B hace relación que es el perno B o el perno en el punto B, donde está sometida a la carga de 30 kilonewton. Bien, aquí yo tengo una carga de 25 kilonewton entre área C, que es pi por 0.0125 al cuadrado. Nuevamente el área es la misma porque el perno tiene el mismo diámetro, los tres pernos tienen el mismo diámetro, entonces es el mismo área transversal. Y después de desarrollar, pues da 50.929.6 kilopascales. Y que, bueno, al pasarlo a megapascales da 50.9 megapascales. Solo lo dividimos entre 1000. Bien. Sí. Más tarde voy a desarrollar la parte de esfuerzo de contacto. Aquí tenemos esfuerzos cortantes. Creo que abarcamos bastante. Si lo conceptualizamos bien, vamos a poder hacer cualquier ejercicio del libro. Importante, como les mencioné, es determinar este valor P. Y ya vimos que entre más puntos de apoyo tiene o más puntos que lo intentan cortar, más complicado se vuelve. Pero todo se resume a una sumatoria de fuerzas, o sea, a un método de estática. Entonces tenemos el punto P, que es 25 kilonewton en este caso, y a partir de ahí ya la ecuación es sencilla, una carga entre áreas. Bien, no he subido el video todavía, no me ha acabado tiempo, creo que tal vez hoy subo el de ayer y mañana tal vez logre subir el de ahora, pero al fin de semana deberían estar subidos los de esta semana. Bien, ¿no hay alguna consulta o nos vemos mañana? Ingeniero. No, ¿Sí? eso le iba a preguntar, ingeniero, por los videos, porque así uno, bueno, de parte mía, yo vuelvo a verlos para repasarlo bien, ¿me entiende? Porque uno está prestando atención a lo que usted está explicando y no puede ir copiando porque uno se pierde. Entonces, Sí. yo también, le iba a preguntar por los videos para volverlo a ver. Sí, yo recomendaría eso, de mejor prestar atención a la presentación y después ir a desarrollar los ejercicios viendo el video, escribiendo y probando a hacerlo a mano. No, sí. Voy a intentar de que queden entonces subidos desde mañana viernes. Porque si es que lleva su tiempo subirlo a YouTube y que después YouTube lo convierta y después pasar el link. Creo que hay otra consulta. Sí, ingeniero. Fue casualidad de que la P mayor, era la mitad de la fuerza mayor. O sea, porque Perdón, no le entendí la pregunta. que si fue casualidad que P mayor fuera la mitad de la fuerza mayor. O sea, Sí, es pura casualidad. Sí, lo que pasa, sí, es un poco confuso porque no es la fuerza que está actuando sobre el perno, la mayor, lo que vamos a tomar,
sino la resultante equivalente a P, que es la que intenta mantener el equilibrio y que a su vez intenta cortar el perno. Pero no es la fuerza mayor lo que vamos a calcular, sino la carga promedio resultante mayor que nosotros obtengamos después de hacer las sumatorias. Aquí es pura casualidad realmente que dio la mitad. Ok, listo. Ingeniero, ¿Sí? en este caso, como es simétrica la varía, ¿verdad? Sí. Entonces, en el punto G nos dio 25 kilonewton, va igual que en el punto H. Sí. Entonces, pero nosotros a veces no siempre va a ser simétrica, ¿verdad? Si no es simétrica, Tenemos tendría, que, sí, tendría, tendríamos que a fuerza encontrar sí, la fuerza P en cada punto. en cada punto, sí. Ok. Tendría que ser en cada punto. Ahora, ¿qué configuración puede pasar en eso? Pues, ¿qué podría ser? Voy a regresarme un poco. Imaginémonos que Q solo estuviera apoyado en este punto y no tuviera este punto de acá. Entonces ahí sí tendremos que hacer todo el procedimiento de derecha a izquierda. Se nos eliminaría, por ejemplo, el de una de las, Estas. esta, ¿verdad? Ajá, la de J. Pero esta se convertiría en 30. Exacto, sí, porque no la dividiríamos en dos. Sí, sí, así Ok. es. Ahora, cuando eso pasa, lo que pasa es que el perno tiende a fallar de este punto Por la fuerza. por la fuerza. Ujú. Entonces puede ser que este perno, si hago eso, este perno con el tiempo se pandee hacia abajo en este punto de acá. Sí, porque no está, No está no está, simétrico. Está más cargado de un lado que del otro. exacto. Sí, y puede ser que P no sea en el punto central, la P mayor sea en este punto también, donde está intentando hacer el corte. Ujú. Sí, puede pasar. Sí, ok. Planteando eso que dice el compañero, podría ser que la otra fuerza fuera mayor, ¿verdad? O fuera en otra dirección. La otra fuerza, La Q, que una fuera para abajo y otra fuera para arriba. sí, podría ser porque ahora, no, Q siempre va a ser hacia abajo porque es la carga. Puede Sí, es ser la una carga. tubería, pero P sí sería hacia arriba. Pero ¿qué pasaría? P sub E ahora ya no sería 15, sería 30. Sí. Y hacia adentro nos da 25, entonces P estaría en este punto de acá. Este sería la mayor carga de Ingeniero. reacción. ¿Sí? Sí, con lo que dijo el compañero, la Q siempre sería para abajo porque Q es la carga que está aplicada Así es. en la armadura, ¿verdad? Sí, esa no la puedo cambiar. Esa es la que está aplicada en la armadura. Sí, exacto. Ok. Ok. Bien, creo que vamos bien. Entonces, mañana continuaríamos con el de contacto y creo que de ahí, pues el lunes más ejercicios. Y el jueves, miércoles, jueves, haríamos con ejercicios que involucren factores de seguridad. Entonces, para que vayamos ahí programándonos con el estudio. Bien, entonces, si no hay más consultas, ahora sí nos vemos mañana. Listo, ingeniero. Feliz. Bueno, Gracias. bueno, Gracias, ingeniero. bueno, vemos mañana. Sí, ingeniero. Bueno.